Quiero que preste atención en el día de hoy, porque Dios va a hablar a tu vida por medio de esta palabra. Alabado sea nuestro Dios. Quiero que preste atención, mi hermano. Sé que será de bendición para su vida. Hay una palabra poderosa aquí que el Señor tiene para ti en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Quiero compartir esta palabra en el día de hoy contigo. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha lo que dice esta historia. Los hijos de Israel hicieron los malos ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel y los hijos de Israel. Por causa de los madianitas se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos de Israel y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Mi hermano, por medio de la escritura, por medio de la palabra, hemos conocido muchas veces la historia del pueblo de Israel. Quizá hay muchas personas que no han escuchado esta historia, porque siempre se habla de Moisés, siempre se habla de historias que son muy predicadas frecuentemente en la palabra de Dios, por las redes sociales, en las congregaciones, pero esta historia en el libro de Jueces capítulo 6 ha sido de mucha bendición para mí, y quiero que también sea de bendición para su vida. Esta historia nos narra de cómo el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado, estaba siendo hurtado, estaba siendo perseguido por los madianitas, estaba siendo atemorizado por un pueblo que era un pueblo insignificante delante del pueblo de Israel. Pero dice la palabra de Dios que estamos leyendo que Jehová había entregado el pueblo de Israel en manos de los madianitas por el pecado que ellos habían cometido, dándonos a usted y a mí a entender que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero que también es Dios de un fuego consumidor, que no podemos querer jugar con la voluntad ni con Dios. No podemos jugar contra la voluntad de Dios. No podemos creernos lo grande, lo suficiente, los intelectos, los sabios, y querer hacer lo que a nosotros nos conviene, creemos que nos conviene, o lo que nosotros queremos hacer. El pueblo de Israel era un pueblo marcado, era un pueblo escogido, era un pueblo que el Señor lo había sacado de la tierra de Egipto con mano fuerte y lo había hecho libre. Pero dice la palabra que un pueblo que había sido llamado y había sido escogido como para que estuviera gobernando, ahora estaba siendo esclavizado por los madianitas, porque el pueblo de Israel se había descuidado de buscar a Dios, se había despegado de las leyes y la costumbre que tenía que tener el pueblo santo de Dios, y se había olvidado completamente de los mandamientos, y se había ido tras la idolatría, se había ido tras la hechicería, consultando dioses falsos, consultando dioses de piedra, de acera. Alabado sea el Señor. Y por esta situación, dice la palabra que estamos leyendo, que el Señor lo había entregado en manos de los madianitas. Vive Cristo para siempre. Y esto es algo que me llama la atención, mi hermano, aplicándolo a su vida y aplicándolo a la vida mía. Porque el Señor te llamó con grandes propósitos. El Señor te llamó a ser cabeza y no cola. El Señor te llamó a estar por encima del enemigo de la justicia. El Señor te llamó a que tú seas bendecido y prosperado. El Señor te llamó para que tú camines por encima de serpientes y de escorpiones, para que con tu pie tú puedas pisar la cabeza de ellos. Pero dice la palabra que por el pecado que ellos habían cometido, Dios lo había entregado a la mano de Madián, de los madianitas. Y aquel pueblo que había sido llamado para estar arriba, ahora estaba abajo. Aquel pueblo que había sido llamado para estar gobernando, ahora estaba siendo esclavo. Aquel pueblo que había sido llamado para estar en bendición, ahora estaba en miseria y pasando hambre. Simplemente porque habían desobedecido el mandato y el llamado que Dios le había hecho a ellos, de que no adoraran estatuas, de que no adoraran falsos dioses, de que no adoraran imágenes creadas, hechas a mano de hombre. Un pueblo que había sido escogido desde antes de la creación
para que estuviese gobernando, ahora estaba siendo esclavizado. Y eso es una reflexión que debemos meditar en ella y debemos aplicárnosla a nuestra vida y mirar en qué posición está usted y en qué posición estamos nosotros. Debemos meditar en la posición que estamos teniendo, si estamos arriba o estamos en el medio o estamos abajo, y mirar cuál es la causa que nos está poniendo a vivir en esa condición. Si usted se siente que nada puede hacer, que nada puede lograr, que por mucho que usted se esfuerza, todo le es en vano. Si usted se siente que por mucho que usted trabaja, el enemigo de la justicia le roba su sustento, le roba lo que tiene, hay que mirar a ver por qué está pasando esa situación. Porque el pueblo de Israel estaba sembrando, pero no estaba cosechando. El pueblo de Israel estaba sembrando y el enemigo de la justicia se lo estaba robando. Y Dios estaba permitiendo esta situación para que el pueblo de Israel despertara y se diera cuenta del error que había cometido. Para que el pueblo de Israel recapacitara y volviera a tener una intimidad con el pueblo, con el único y verdadero Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Hay situaciones en tu vida y en la mía que el Señor permite que pasen para que podamos abrir nuestros ojos y acercarnos cada día más al Señor. Hay situaciones que el Señor va a permitir que tú la vivas para que tú despiertes de ese estado espiritual en el que tú estás pasando. El pueblo de Israel necesitaba tener un encuentro con el Señor, pero como ellos no se arrepentían, como ellos no volvían, como ellos no recapacitaban del error que habían cometido, Dios, dice su palabra, lo había entregado en manos de los madianitas. No dice la escritura que ellos perdieron una guerra. No dice la escritura de que ellos perdieron una batalla. Dice que Dios lo entregó en manos de los madianitas por un tiempo indefinido, 7 años. Y Dios permitió que ellos pasaran esos 7 años de esclavitud, de miseria, de atraso, hasta que ellos volvieran a buscar al Dios verdadero. Hay personas que en esta vida, por mucho que se afanan, por mucho que tratan de tener algo, no pueden. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer de dónde cayeron, no quieren reconocer en qué le están faltando a Dios, no quieren reconocer que están siendo idólatras, no quieren reconocer que están cometiendo actos que no son agradables a Dios, y por eso Dios ha permitido que estén pasando la necesidad que están pasando. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que dice la palabra de Dios que cumplido esos 7 años, el pueblo de Israel, cuando se sintió angustiado, desesperado, pasando hambre, necesidad, dice que se reunieron a una y clamaron al Señor. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos clamaron, Dios envió un profeta a hablarle al pueblo de Dios. Dios envió un profeta a hablarle a un jovencito llamado Gedeón. Alabado sea el Señor para siempre. A decirle a Gedeón: Jehová tu Dios está contigo, varón valiente y esforzado. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió, reconoció su falta y vino a clamar a Dios, Dios lo escuchó. Oh Samaya, Dios lo escuchó. Vive Cristo para siempre. Y Dios se levantó a interceder, Dios se levantó a pelear por ellos. Dice la palabra que Dios coordinó con Gedeón, le dio señales, le hizo entender que ellos no estaban solos, le hizo conocer cómo tenían que hacer las cosas, porque el Espíritu Santo de Dios siempre estará dispuesto para guiarte, para conducirte, para que tú ganes la batalla. Pero dice la palabra que Dios envió un profeta a decirle al pueblo de Israel que Dios no lo había dejado, que Dios no lo había desamparado, que Él estaba con ellos, que se esforzara, que fuera valiente, que peleara la batalla. Lo que yo quiero decirte en el día de hoy es que no te rinda, que no lo dé todo por perdido, que no todo se ha acabado. Yo no sé por qué tú estás pasando, yo no sé cuáles son las guerras que tú estás teniendo, yo no sé cuáles son las dificultades por las que tú estás pasando en tu vida, yo no sé cuáles son los ataques que el enemigo te está dando, yo no sé cuáles son los problemas, cuáles son las circunstancias por las que tú estás caminando. Pero dice la palabra de Dios que cuando el pueblo de Israel clamó, dice que Dios mandó un profeta. Y yo creo que si tú clamas, Dios te va a escuchar de donde quiera que esté, sin importar cuál sea tu problema, tu situación, sin importar cuál sea tu tierra, tu color o tu raza. Si tú clamas al Dios verdadero, Él te va a escuchar.
Y así como levantó a Israel, te vas a levantar a ti también. No importa cuál sea la circunstancia, Dios lo hará contigo. No te rinda, no pierda la fe, no pierda la esperanza, porque todavía hay camino por recorrer. Quiero dejarlo hasta aquí en el día de hoy porque el tiempo se me acaba, mis hermanos. Espero que esta pequeña reflexión de la palabra en el día de hoy haya sido de bendición para tu vida. Y que si tú eres uno de esos que está pasando por esa circunstancia, venga nuevamente a donde el Señor le diga: aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Me arrepiento, vuelvo, regreso contigo. Clama hacia el Señor, Él te va a escuchar, Él va a obrar a tu favor. Porque la palabra de Dios dice que Él no hace acepción de personas, mi hermano. El Señor está dispuesto diariamente a escucharte si tú diariamente vienes delante de Él.